Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a tocar el tema que yo le he llamado el amanecer está cerca o se acerca. Mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 14 y verso 11. Se lo voy a leer completo y después me voy a quedar dando la enseñanza. Dice así, Romanos 14 verso 11. Haced todo esto conociendo el tiempo que ya es hora. Ahora, cuando dice hacer todo esto, ya vamos a ver qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para estos tiempos que son, yo en lo personal les he llamado tiempos finales. Y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora, de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Verso 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Verso 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Y 14. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Amén. Ahora, fíjese que es bien interesante cuando dice, y haced todo esto conociendo que el tiempo ya está cerca. Despertados del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Lo que aquí nos está diciendo es que el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, también conocido como la segunda venida, ya está a las puertas. Mis amados hermanos, hoy más que nunca yo tengo una certeza en mi corazón que la venida del Señor está a las puertas. Han sucedido una serie de eventos que a mí en lo personal me llaman mucho la atención. Y para muestra un botón, mire esa situación de guerra que hay entre estos señores del Líbano, esta facción de destrucción y del mal, no voy a decir su nombre, pero usted ya sabe quiénes son, contra la nación de Israel. Indistintamente si ellos tienen o no tienen la razón, indistintamente si Israel tiene o no la razón. Yo le quiero decir a usted que hay vidas humanas de por medio. Y recuérdese, el Señor Jesucristo es la redención que Dios el Padre nos envió a nosotros. Y note que tanto usted como yo debemos de aprender, dice, a andar como despiertos, porque la hora de nuestra salvación está más cerca que nunca, más que cuando creímos. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo le está hablando a la gente que vivía en Roma, a las personas que estaban viviendo situaciones difíciles? Y cuando digo difíciles me refiero a las últimas que nombra en el verso 13 cuando dice, andemos decentemente. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que el mundo ahorita anda decentemente o anda según esta lista de Romanos 14:13 cuando dice, andemos como que si anduviéramos de día, y no en orgías, y no en borracheras, y no en promiscuidad sexual, y no en lujurias, no en pleitos, y no en envidias? ¿Cómo está el mundo ahora, mis amados hermanos? ¿Será que el mundo andará como de día o andará como de noche? ¿Qué dice usted? ¿Será que el apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a los romanos, ha estado recibiendo algún tipo de revelación? ¿Qué dice usted? A mí me llama mucho la atención porque hoy la maldad se ha exteriorizado de una forma increíble. Mire, por donde quiera que usted vea las noticias, cualquiera que sea su centro informativo, ya sea que usted se meta a Facebook, se meta a YouTube, se meta a WhatsApp, se meta a todas esas plataformas de información, usted en ellos va a encontrar como que si estuviéramos de noche. Usted en ellos va a encontrar como que si estuviéramos
en lo más avanzado de la noche. Usted va a encontrar ahí cosas que indescriptibles de maldad, de lujuria, de borracheras, de pecado. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Será que de alguna forma el apóstol Pablo recibió algún tipo de información? ¿Qué dice usted? Yo diría que sí, pero note, porque al inicio, en el verso 11 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ahora, cuando aquí dice y haced todo esto, ¿a qué cree usted que se refiere? Bueno, retrocedamos. Dice que usted debe de andar en amor. Verso 10. No hacer el mal. El verso en sí dice, el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, después inicia el verso 11, pero dice, y haced todo esto. Y cuando dice haced todo esto, ¿qué es? Practiquemos el amor. La vacuna, ojo con lo que le voy a decir, la vacuna para vencer todo este mal es hacer el amor, practicar el amor. ¿Pero qué es practicar el amor? No ese amor hippie de los años 60, no. O ese de paz y amor y evitar la guerra, no. No estoy hablando de eso, estoy hablando que practiquemos el amor a Dios, practiquemos el amor al prójimo, practiquemos el amor entre nosotros mismos. En cuanto dependa de vosotros, dice la Biblia, estemos en paz unos con otros. Por causa de toda la situación de la pandemia, la mayoría, por causa del hacinamiento, por causa del encierro, por causa de no poder pagar las facturas, por causa de no tener trabajo, por causa de no tener ingresos, etcétera, se ha generado una violencia que antes no estaba. No se practicó el amor, no se practicó el perdón. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha entregado su Hijo amado Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero note, por favor, que en el verso 12 de Romanos 14 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Él hace una semejanza entre la transición de la noche y el día. Y usted sabe que cuando la noche se pone más oscura es porque el día está por aparecer. Y él está diciendo, está usando ese ejemplo en el verso 12 de Romanos 14, cuando dice, la noche está muy avanzada. Como quien dice, todo lo que iba a pasar en la noche está por terminar. El día está por aparecer. Pero note, y el día está cerca, por lo tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Fíjese pues, toda esa lista que él da en el verso 13, cuando dice, andemos pues decentemente y desechemos, dice, las orgías, las borracheras, la promiscuidad sexual, las lujurias, desechemos el pleito y las envidias. Fíjese. Le voy a hacer un alto ahí. Es curioso, pero ¿en qué momento yo o usted como persona participamos de esas obras de la carne? Acuérdese que el apóstol Pablo le había escrito algo semejante a la gente que vivía en Galacia, por eso le llama carta a los Gálatas, y les había dicho en Gálatas 5, si quiere vamos ahí mejor para no estar parafraseando, les da un listado de lo que ocurre de participar de las obras infructuosas de la carne. Acompáñeme, Gálatas 5:16, dice, digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Solo con eso, lo que nos está diciendo es que debemos de hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora.
de despertaros del sueño, regresé a Romanos 14, verso 11, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros cuando creímos. Ok. Regresemos a Galatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que queráis. Fíjese pues. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Regresemos a Romanos, porque este es como la continuación. La carta a los Romanos es la continuación de la carta a los Gálatas, porque si usted se da cuenta, está usando las mismas palabras, solo que en diferente sentido y en diferente posición. Pero en la carta a los Romanos nos arroja un poco más de luz y diciéndonos que ya todas estas cosas están por pasar, que ya la noche está avanzada. Y así como la persona dice, ya solo falta poco para que amanezca, pues así tanto usted como yo debemos de estar pensando. Si ya todas estas situaciones de iras, odios, guerras, terremotos, alzamientos de naciones unas contra otras, reino contra reino, esto quiere decir que no es más que la noche que está avanzada a nivel del mal. Ya la redención o el día está por aparecer. Entonces, usted, mi amado hermano y mi amada hermana que me ve y que me escucha, por favor, tome conciencia de que la venida del Señor está a las puertas. Yo quiero contar aquí, no sé si lo conté el domingo, pero un profeta amigo mío tiene su oveja que también es profeta y tuvo un sueño que se le repitió 3 veces. El sueño es muy simple, sencillo y se trata de que él está dormido y de repente un clock, un ruido de que cuando un reloj llega a una hora en punto lo despierta, solo que esta vez la aguja horaria estaba en el 12 y la minutera estaba en el 12 y hace un ruido, pero lo interesante es que oye una voz que le dice, el tiempo está cumplido. El sueño se repitió 3 veces durante la noche. Y como le dijo este profeta a su pastor, le dijo, lo raro es que en esa pared en la que yo vi, yo no tengo reloj. ¿Por qué viene ese mensaje? Quiere decir que el tiempo normal se cumplió. Ya ahorita estamos viviendo un tiempo extra. La nación de Israel es la higuera de Dios, es el reloj de Dios para nosotros. Y dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, yo expliqué esto el domingo, que cuando veáis que la higuera reverdece, ustedes saben o conocen que el verano está cerca. Pues de igual manera, ustedes tienen que aprender que cuando todas estas cosas estén aconteciendo en la tierra, es porque el advenimiento y la segunda venida del Señor está a las puertas. Ahora, el Señor le recortó la vida de 1000 años al ser humano a 500, 600 años, después se la recortó a 120 años y por último dijo ya cuando salieron a la tierra prometida que 70 años en las personas y en los más robustos hasta 80. Israel nació o vio su vida o vio su luz en el año 1943. Para acá han sido prácticamente 1948 para acá han sido 72, 73 años. Pero si nosotros ponemos el término de que los más robustos es entre el año 70 años a 80 años, y el Señor Jesús agregó, y esta generación que vio el nacimiento de la higuera no pasará. Eso quiere decir que estamos en un periodo, si usted quiere verlo, de gracia y de favor de Dios para usted y para mí, para que despertemos ya de ese letargo, despertemos ya de esa situación. Ahora yo quiero tocar otro aspecto que tiene que ver mucho con esto para que usted se dé cuenta. Váyase conmigo al libro de Hebreos capítulo 10, verso 25. Y usted me va a dar la razón.
Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Por qué Pablo hablaba tanto de ese famoso día que se acerca? ¿Por qué Pablo hablaba de esa noche que estaba por concluir? Note que esta carta ahora ya no está dirigida a los Gálatas, ya no está dirigida a los romanos. Ahora esta porción que tomé está dirigida a los hebreos. Pero fíjense qué interesante. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? A mí no me interesa de lo que está pasando en el mundo, aunque me sirven como señales, ojo. A mí me interesa la iglesia, me interesa usted y por supuesto estoy muy interesado en mí y en mi familia. Porque si yo logré encontrar el mapa en la Biblia, acuérdense que durante todo ese tiempo vamos a estar hablando de las señales y del advenimiento de la segunda venida del Señor. Hoy platicaba con un hermano y una hermana que me llamaron de Houston, otro me llamó de Texas, y me dijeron, ¿cómo estás? ¿Contento? ¿Alegre porque ya la venida del Señor está a las puertas? Y yo le dije, no estoy ni contento ni alegre. Me llama la atención que mucha gente que debería de estar despierta está dormida. Y le hablé de la parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Dice que las 5 sensatas guardaron su aceite y 5 insensatas se malgastaron su aceite. Pero el aceite en la Biblia es sinónimo de unción. El aceite en la Biblia es sinónimo de gozo y de alegría. ¿Cómo está la iglesia hoy? Muchas iglesias perdieron el gozo, perdieron la sabiduría, perdieron el entendimiento y están desanimados. Al día de hoy hay iglesias que todavía no han regresado a congregarse. Y aquí nos está diciendo prácticamente a los hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Por qué cree usted que el congregarse es muy importante? Por 3 razones. Primera, en la comunión se manifiesta el poder de Dios. En la relación acrecenta el amor de Dios. Relación, comunión y por último, cuando usted se congrega, su fe aumenta. Acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mis estimados hermanos, yo quisiera hacerle una invitación, especialmente a todas aquellas personas que su fe ha decaído, que su fe ha menguado. Regrese a su iglesia, busque su iglesia, congréguese. No importa si no hay físicamente, pero por lo menos congréguese en línea. Esté atento a los mensajes de sus pastores, de sus iglesias. Y si ya están funcionando, por favor asista. Pierda el temor, pierda el miedo, busque de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la noche está muy avanzada. Hay demasiada maldad en el mundo. Y nuestra redención está más cerca que nunca. El día se acerca. El día de la salud, el día de la sanidad, el día del arrebatamiento de nuestra iglesia. El día en que el Señor Jesucristo se va a presentar ante usted y ante mí. El día en que la iglesia va a dejar de ser un mito. El día en que la iglesia se va a convertir en la amada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Despiértese, anímese. Su redención y la mía está a las puertas. Amén. Si tú no sintonizaste y te estarás preguntando, porque no tienes mucho conocimiento, ¿de qué he estado hablando? Para poder entender, primero tienes que ser hijo, porque todo este conocimiento es para los hijos de Dios. Y si tú quieres ser hijo de Dios porque quieres entender de qué se trata todo esto y de la segunda venida del Señor y quieres saber de qué se trata de todo esto que está pasando a nivel del mundo,
Haz conmigo esta pequeña y poderosa oración. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres en él, te pido que seas el Señor de mi vida, que por favor me inscribas en el libro de la vida y que de mis pecados no te acuerdes y que me perdones. Enséñame en el camino en que debo de andar y aparta mi pie del mal. Si tú hiciste esta oración, eres un hijo de Dios. Y solo te pido dos cosas. 1, cómprate una Biblia y estúdiala. 2, busca una iglesia cerca de tu casa donde ya esté abierta, o si no, congrégate en línea. Pero algo muy importante, déjanos saber que tomaste esta decisión muy importante para tu vida, para indicarte y para decirte qué debes de hacer. Te esperamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pero sobre todo, ponga paz, ponga amor y recuérdese, practiquemos el amor porque ese es el cumplimiento de la ley. Hasta la próxima. Bendiciones.